Bien, señores, eh, terminando hoy día nos toca hablar sobre receptores catalíticos o enzimáticos, ¿no? Ya, bueno, en lo que estaba leyendo, lo que son los receptores enzimáticos, son aquellos receptores de superficie celular, ya que van a tener un dominio intracelular y extracelular. Dentro de ellos tenemos los receptores fosforiladores y los receptores de guanil ciclasa. Los receptores fosforiladores van a ser aquellos receptores que van a tener como ligando, por ejemplo, a la insulina, al factor de crecimiento, ¿ya? Y que va a poseer en su estructura una actividad enzimática, es decir, que va a tener la capacidad de fosforilar a otras proteínas. Y en específico ahí en estos receptores fosforiladores tenemos los receptores de tirosina quinasa, ya que son unos receptores transmembrana que se van a encontrar primero como monómero. Una vez cuando llegue el receptor, esta se va a unir induciendo la dimerización de un par de receptores. Y una vez que se une el ligando, va a inducir su activación y va a dar lugar a una yuxtaposición de dos dominios de tirosina quinasa, ¿ya? Esto se va a dar en el lado citoplasmático de la membrana. Y al ponerse en contacto estos dos dominios de tirosina quinasa, va a permitir, cuando ingresa, se unen estos dos monómeros formando la dimerización, y al unirse van a activar los dominios de tirosina quinasa, que van a permitir la fosforilación. Una vez que está fosforilada es lo que se va a activar en la tirosina quinasa. Bueno, los sitios de fosforilación funcionan como sitios de unión para varias moléculas de señalización intracelular, y esto va a permitir amplificar la señal. Y eso con respecto a lo que es receptores fosforiladores. Y con lo que es respecto a la activación de receptores guanil ciclasa, nos dice que el ligando, que es el factor natriurético, se va a acoplar al receptor y este va a activar y abrir una unión catalítica, el cual va a convertir el GTP en GMP cíclico, que ese va a ser el segundo mensajero. Como segundo mensajero el GMP cíclico. Y este va a depender este es un óxido nítrico, gas que va a atravesar la membrana. Bueno, también la activación del receptor guanil ciclasa va a tener como efecto la excreción de agua, de sodio, disminución de la producción de aldosterona, relajación de musculatura lisa, y en conjunto esto van a bajar la presión sanguínea. Eso he estado leyendo, doctora, de lo que es receptores enzimáticos. ¿Qué tipo, a ver, ya, quiénes crees tú se involucran en el proceso de activación a nivel de dominio intracelular de estos receptores de tirosina quinasa? ¿Qué enzimas? ¿Quiénes participan? En lo que son receptores tirosina quinasa, sí. Bueno, básicamente doctor, necesitamos de ligando de acá, y se va a activar estos dos monómeros, receptores transmembrana. Ya. Y acá tenemos como ejemplo. ¿En base a qué se da? Bueno, el ligando puede ser una insulina o puede ser un factor de crecimiento. Al interior celular, para dar lugar a toda esta cascada que estamos viendo de reacciones bioquímicas, ¿quién participa en el proceso de activación? Guanosin trifosfato, dices tú, GTP. Esto para tirosina quinasa. Ya, activación pero dijimos receptores tirosina quinasa, será la fosfolipasa C. De acuerdo a lo que hemos ido observando, la anterior clase sí vimos fosfolipasa C, ¿no es cierto? ¿Será semejante este proceso al de proteína G? No, ¿no es cierto? No es. Vamos a justamente encontrar las diferencias para quedar en claro. Ambos sí son, se podría decir, receptores de membrana, pero hoy día vamos a trabajar un receptor que es un poco mucho más, se podría decir, de efectos más duraderos, podría decirse. Efectos más duraderos, e incluso el efecto es mucho más a largo plazo. Bueno, no como los intracelulares, pero
Si el otro era a razón de minutos, este es a razón de horas, el efecto que se va a dar. Fosfolipasa C no está involucrada con esa determinación de fosfolipasa C. Fosfolipasa de por sí, sí, ¿no? Nos toca hablar de una modalidad de receptores de membrana. Dentro de ellas vamos a diferenciar, ¿no?, receptores asociados a enzimas, porque prácticamente, bueno, hablemos un poco de ellos antes de entrar a detallar específicamente receptores asociados o acoplados a proteína quinasa. Si vemos proteína quinasa, la terminación asa nos habla de enzimas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una enzima? Eso sí lo deben saber. ¿Para qué sirve una enzima? ¿Para qué sirve una enzima? A ver, eso sí no me pueden decir que no saben. Para activar el receptor, doctora. Activa el receptor. Acelera la reacción. Eso es lo más correcto. Mujer, dama, entonces es acelerar una reacción química. Tenemos esa modalidad de receptores, la cual, por ejemplo, tienen, como dice acá, bueno, son glucoproteínas, y al hablar de glucoproteínas, si recuerdan bien, una glucoproteína, estructura proteína más glucosa, ¿no?, que atraviesa prácticamente toda la pared celular o la membrana celular. Dentro de esta modalidad las denominan, ¿no?, por la forma, receptores también conocidos como 1TM, porque tienen un único dominio transmembrana. Entonces, a ellos quienes se les van a unir, mayormente receptores, o mejor dicho, ligandos hidrofílicos, ¿no? Y la unión del ligando hidrofílico, bien sabemos que cuando se une al receptor, lo que va a condicionar, prácticamente va a condicionar una respuesta celular. Entonces, en el proceso de la respuesta celular, ¿a qué le llamamos respuesta celular, por ejemplo? La acción por la célula al recibir un estímulo generado por un agente externo. Un ejemplo. Un corte, un daño tisular. ¿Qué pasa después del corte? Hay un proceso inflamatorio, en primer lugar, para que se produzca la hemostasia. Primeramente hay un fenómeno inflamatorio, Huacayo. Primero es el proceso inflamatorio. Bueno, está dentro de la fase, primero que se dé el proceso de hemostasia para que se forme el coágulo en los primeros minutos. Claro, pero entonces no sería primero lo que es la comunicación desde la lesión hasta el sistema simpático, y entonces a su vez recién se genera la respuesta, pues, ¿no?, para que se ocasione todo el proceso de acción, ¿no?, ante esta lesión, ¿no?, como es digamos, los neutrófilos, ¿no?, que son los que acuden en primera línea, ¿no?, para neutrófilos, en primera línea, ¿quiénes acuden? Las plaquetas, doctora. Plaquetas, si estamos hablando del proceso de, primeramente, hemostasia, ¿no? Hemostasia, la formación. Los neutrófilos, ¿para qué sirven? Los monocitos, doctora. Neutrófilos. ¿Los monocitos para qué sirven? ¿Para qué sirven? Neutrófilos. ¿Los neutrófilos para qué sirven? Defensa contra las infecciones, doctora. Entonces, señores, estamos viendo procesos, y estamos viendo ahorita, bueno, un proceso en el cual se está generando una respuesta celular. Eso es respuesta celular, ¿no? Podemos leer el concepto, pero interpretarlo es tan sencillo. Es toda acción que tiene mi célula, que se supone es parte de un inicio de un tejido, pasa a ser de un órgano, de ahí a un sistema, de repente, ¿no? Que está respondiendo ante X estímulos las 24 horas del día, ¿no? X estímulos. Entonces, simplemente hablar de eso, ¿no? Es respuesta celular. En el caso de los receptores asociados a enzimas, este ligando hidrofílico igualmente, ¿no?, se une al receptor y desencadena, en este caso, la activación de enzimas como primer paso, dice, en el proceso de transducción de señal. Activa enzimas, ¿no? Estas enzimas son las que van a generar posteriormente
el fenómeno de la transducción de señal. ¿Y qué es un proceso de transducción de señal? ¿A qué se le llama un proceso de transducción de señal? Recuerda que siempre hemos ido hablando de eso. Un ejemplo sencillo era asumir, ¿no? Les dije, yo veo un edificio donde yo no tengo contacto directo con la puerta, sino que a través del intercomunicador me pueden avisar de respecto a una persona que quiere entrar aquí al condominio, ¿no? Para poder ingresar al departamento. O sea, yo debo autorizar, que si no, no se da eso. A eso se le llama transducción de señal, ¿ya? Para que recuerden de manera sencilla. Prácticamente el ligando hidrofílico nunca ingresa al interior celular. Eso también es de recordar, ¿no? Que la transducción de señal es la que va a generar, ¿no? Como dijo su compañera, la amplificación de la respuesta celular. Entonces, la que va a comandar al interior celular todos los demás procesos. Dice, estos activan por sí mismos una enzima a diferencia de receptores acoplados a proteína G2. Entonces ya vamos a encontrar una diferencia, porque aquí vamos a ir encontrando diferencias en relación al otro mecanismo. Sí, Loaiza Rodríguez nos escribe que una transducción de señal es conversión del mensaje extracelular en una señal intracelular, hablándolo más finamente. Extracelular, afuera del condominio, me llama a través del intercomunicador y yo recepciono esa orden y voy a proceder de acuerdo a lo que el mensaje diga. Entonces estoy convirtiendo esa señal extracelular en intracelular. Sí, ese es digamos, el concepto mucho más fino. Eso es, de manera sencilla, hablar de transducción de señal, ¿no? Entonces, esto se da en ese tipo de receptores asociados a enzimas, pero en el caso de proteína G, recuerdan ustedes, quienes se encargaban de generar el proceso al interior celular es una enzima, participan esas enzimas. En el caso de, estamos hablando, ¿no? Para el proceso de transducción de señal, en un receptor acoplado a una enzima, dicen que estas activan enzimas. En el caso de receptores acoplados a proteína G, ¿considera usted que hay también enzimas que participan o quienes participan para generar, en este caso, respuesta celular? Quienes participan en los receptores acoplados a proteína G. Doctora, ¿no es va a participar los segundos mensajeros, el AMP cíclico, por ejemplo? Doctora, participan todo lo que es los sensores del medio externo, ¿no? Como por ejemplo los sabores, luz, olores, Tú percibes iones hormonales, los iones hormonales, doctora, de los neurotransmisores. Ya, pero dime tú, esos neurotransmisores, llámese acetilcolina, ¿cómo crees que genera efecto, si has hecho tu tarea, en el proceso de la broncoconstricción? ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Dónde está la alumna que estaba hablando? Iones hormonales, me decía, ¿es así? Iones hormonales. Los efectos farmacodinámicos, doctora, lo que se hace la acetilcolina, ¿no? Con las contracciones musculares, ¿no? ¿Cómo se genera el proceso de contracción muscular? ¿Te acuerdas? Clase de análisis. Aumento de las secreciones de las glándulas lagrimales. En tu pulmón, broncoconstricción, hay glándulas lacrimales. ¿Está conectado tus ojos o por donde lloras a tu pulmón? O sea, como efectos que la acetilcolina en el corazón, doctora, lo que es la liberación de... Yo veo que hay una mezcolanza de información, pero no hay información precisa. Loaiza, vamos a pedir a Sanabria Ravichagua, a ver, Sanabria Ravichagua. Explíquenos, ¿quiénes participan para generar respuesta celular en los receptores acoplados a proteína G? Para que pueda ocurrir la adecuada información o comunicación celular, primero tiene que ocurrir una recepción del receptor del mensaje, luego la transducción y esto conlleva una respuesta. Los involucrados en esto sería, pues, en primer lugar el ligando, que va a activar al receptor, y posteriormente ya viene a tallar el mensajero secundario, que es el que transmite la señal a las enzimas. ¿Y quién es el mensajero secundario? Pueden ser proteínas, enzimas, a través solamente de la membrana extracelular. Me estás hablando de ligando, membrana extracelular. Al interior celular, ¿qué pasa? Deja el mensaje a través del receptor y ya a nivel intracelular ya viene a tallar el efecto, pues no la respuesta.
Eso es lo que quiero que me expliques. ¿Quiénes participan? Estoy preguntando eso. Doctora, sí, en la clase pasada justamente que se hablaba de las proteínas G, se decía que para que se dé ello tenía que primero el ligando, que puede ser una hormona o un neurotransmisor, se unía a este receptor. Ese receptor lo que ocasionaba era una modificación, digamos, conformacional o estructural a nivel de las proteínas G, la cual estaba compuesta por 3 subunidades, una alfa, una beta y una gamma, si no me equivoco, ¿no? Y esta a su vez, la alfa no desprendía lo que es en este caso la guanina difosfato, ¿no? Y se quedaba con Difosfato, guanosin difosfato. el difosfato, desprendía y se quedaba en este caso con el guanin trifosfato, que era, digamos, su forma activada. A partir de Guanosin trifosfato. guanacin trifosfato. Ajá, esta es su forma activada de la proteína G. Y esta es la que, digamos, podría por sí solo ocasionar, ¿no?, el efecto que se buscaba, ¿no? Y todo esto a través de un ciclo, pues, ¿no? Ya, guanosin trifosfato se activó. ¿Y luego qué más pasa al interior celular? ¿Qué más pasa? Ahí nomás nos quedamos. ¿Me estás hablando de la activación? Nada más. Estaba comentando sobre los segundos mensajeros de la fosfolipasa C. Aquí me escribió Gamarra Arriaga antes, me dice, segundos mensajeros en el sistema de fosfolipasa, sería el IP3 y el diacilglicerol. Diacilglicerol. ¿Eres tú, Arriaga? Dice, estas enzimas son la adenilciclasa que cataliza la formación del AMP cíclico y la fosfolipasa C, fosfatidil-inositones, que cataliza la formación de 2 segundos mensajeros, el inositol 1,4,5-trifosfato y el diacilglicerol. Estos son, digamos, los elementos que van a generar el efecto, ¿no? Están involucrados, estamos viendo diacilglicerol, IP3, y si recuerdan, ¿qué dijimos de ellos? Que eran segundos mensajeros sin importancia, ¿no? Segundos mensajeros sin importancia, como los podemos ver acá. ¿Están viendo acá, señores? 3 mensajeros bioquímicos en importancia que van a generar respuesta celular. Eso es para proteína G. No están viendo AMP cíclico, inositol trifosfato, que nos acaba del IP3, y el diacilglicerol. 3, dependiendo del tipo de proteína G que active, ¿no? El tipo de proteína G. ¿Cuántos tipos de proteína G conocen? ¿Cuántas conocen? Son 3, doctora. La proteína G, S, G y la GQ. La GS y la GQ son estimuladoras y la GI es inhibitoria. GI inhibitoria, ¿no? Y cada una va a utilizar, en este caso, ¿no? Bien, o adenilato ciclasa o fosfolipasa C. Ya, fosfolipasa C. Entonces, bajo esta modalidad, estamos viendo acá, miren, la activación de, ¿no?, el proceso que conlleva a la activación, se podría decir, del receptor acoplado a proteína G, ¿no? Está activo cuando se transforma el GDP en GTP, ¿no? Y luego acá, miren, estamos viendo, miren, vamos a revisar hoy día respecto de esta movilización de iones fosfato, en la cual vemos acá que por un proceso de hidrólisis se libera el fosfato y está dejando inactivado al receptor. Y estos procesos son importantes porque dice que no hay proceso que dure si es que de por medio no hay un descanso, ¿no? Una etapa en la cual también el receptor descansa, no todo el tiempo está abierto, no todo el tiempo está trabajando, siempre hay un descanso, como a todos nos dan, ¿no? Los domingos, bueno, entre comillas, porque a veces hasta domingos tengo que trabajar. Vamos diferenciando y vamos a seguir diferenciando más allá los procesos que involucran de hablar de receptores asociados a enzimas, propiamente dicho, enzimas, y estas que utilizan segundos mensajeros, ¿no?, que van a dar lugar a los procesos, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Otro mensajero importante en proteína G también viene a ser el calcio, ¿ya?, que están dejando de lado. Estos receptores asociados a enzimas, bueno, si en el caso fuera proteína quinasa la que se ve involucrada, de ella se dice que su proceso de respuesta es lento, a razón de horas, porque requieren en el proceso de comunicación celular, no solamente involucra hablar de transducción, que era
¿no? En esto, transformar la orden extracelular a la intracelular, mejor dicho, la orden que viene desde el espacio extracelular y esta era captada al interior celular para dar lugar a la respuesta. No solamente involucra eso, sino también ya en receptores asociados a enzimas, específicamente hablemos de los acoplados a tirosinquinasa, ya también involucra hablar de expresión génica. Y hablamos de otro aspecto importante, ¿no? Expresión génica, ¿qué quiere decir? Como bien vemos acá, prácticamente, y lo podemos ver a través del gráfico que está en la parte inferior, es simplemente que la comunicación en el proceso que involucra hablar de receptores acoplados específicamente a tirosina quinasa, ¿no? A tirosinquinasa, esta va a llegar, la información va a llegar al interior del núcleo celular. Aquí se va a dar este fenómeno famoso, ¿no? A nivel del ADN. Bueno, acá hay una conversión de adenina, timina, citosina, son cuatro nucleótidos que participan, que van a tener modificaciones generando los procesos de transcripción, ¿no? Esta información la trae y la comunica el ligando desde el exterior, como vemos acá, ¿no? Desde fuera, acá estamos viendo que no ingresa, semejante tanto para proteína G y proteína asociada a. Entonces ya estamos entrando a detallar ese tipo de diferencias entre uno y otro. Entonces aquí con asociados a enzimas ya no solamente voy por transfunción, sino también voy por, en este caso, otro tipo de comunicación que se va a entablar a través del proceso de expresión génica. ¿Qué quiere decir expresión génica? Simplemente que no solamente en proteína G, lo único que yo hacía era generar, ¿no? A través de esos segundos mensajeros, ¿no? Donde participan también proteína quinasa A y C, ¿no? Entre otras de ciclicerol, el AMP cíclico que puede aumentar o que puede disminuir, o puede ser en este caso inducido al aumento o inducido a la disminución, y calcio de por medio, ¿no? Entonces estos van a generar un tipo de respuesta a nivel citoplasmático, ¿no? Generando, como dice acá, modificación de la maquinaria citoplasmática, y se va a dar el comportamiento celular, se va a dar la respuesta celular. Lo que el ligando quiere obtener. En ese caso, por ejemplo, si hablamos de acetilcolina, lo que busca a nivel del músculo, la célula del músculo liso bronquial, ¿no? Que es la broncoconstricción, ¿no? Eso está buscando y eso se va a lograr. Pero existen otros fármacos y dentro de ellos muchas, otro tipo de, entre ellas hormonas, prácticamente es parte de nuestro proceso fisiológico, llámese por ejemplo la hormona del crecimiento epidermoide, hormona del crecimiento propiamente dicho, el crecimiento plaquetario. Ellas, por ejemplo, no solamente van a trabajar a este nivel, sino van a trabajar no solamente en el proceso de transducción, sino también en el proceso de transcripción génica. En el proceso de transcripción génica lo que estamos haciendo es hacer una copia del ADN del material nuclear, ¿no? Y este es captado por prácticamente quien lleva el mensaje de esa prácticamente trastocación de ordenamiento que hay, ¿no? La secuencia de las cadenas alfa doble hélice, ¿no? El ARN lleva esa información fuera, ¿no? Prácticamente, y ¿qué genera? Modificación de la síntesis proteica, ¿no? Igualmente, a través de esa modificación de la síntesis proteica se va a dar igualmente, a final de cuentas, la modificación del comportamiento celular. Igualmente, a nivel del citoplasma se van a generar los cambios, ¿no? Y afuera ya se ve, digamos, el resultado. De ambos procesos estamos viendo la diferencia. Rápido para proteína G y lento para aquellos acoplados a una enzima, ¿no? De minutos a horas. Estas son minutos, en este caso segundos a minutos. Es rápido. Porque, ¿qué conlleva esa lentitud? Pues el querer hacer este proceso de transcripción, donde, miren, prácticamente en el citoplasma, ¿no? Esta proteína ya que lleva la información de lo que yo quiero como mensaje para que se ejecute en la célula, va a ser procesado todavía por el ARN mensajero para traducir qué es lo que quiere, ¿no? Este ligando obtener como resultado.
A eso se le llama transcripción génica, que quizá lo vamos a ver en otro capítulo un poquito más amplio. Solamente tirosina quinasa se involucra, se podría decir, en esos procesos de lentitud en acción. Pero hay otras enzimas, por ejemplo, HMG-CoA reductasa. ¿Para qué sirve esta enzima? Inhibición de la HMG-CoA reductasa, por ejemplo, está involucrada en lo que es el control de la dislipidemia. Inhibimos esa enzima y vamos a inhibir, por ejemplo, la acumulación de la glucosa excedente a nivel de los adipocitos, ¿no? A nivel de los adipocitos, que son las encargadas de formar el famoso panículo adiposo, la gordura propiamente dicha. Ese es un ejemplo de receptores acoplados a enzimas, ¿no? Y estamos viendo acá que así como existe HMG-CoA, existen diversidad de enzimas a las cuales ciertos fármacos van a ejercer su efecto, dependiendo qué es lo que buscan para lograr el objetivo que ellos desean. Y vemos que estos receptores acoplados a enzimas están involucrados en muchas funciones, ¿no? Como dice acá, intervienen en la transformación de productos endógenos del propio organismo o de agentes patógenos que lo invaden, ayudan a transportar sustancias químicas vitales, regulan la velocidad de las reacciones químicas o realizan otras funciones estructurales, reguladoras o de transporte. Estas, ¿no? Como les digo, tienen, a diferencia de tirosina quinasa, rapidez, pero tirosina quinasa es lenta en su acción. ¿De dónde nace, por ejemplo, el interés de querer estudiar estos receptores de tirosina quinasa? Poco a poco se han ido, prácticamente son los biólogos que han ido descubriendo esto juntamente con los médicos. Ellos llevan cursos de biología molecular, ¿no? Ellos entran a tallar en estos temas que nosotros deberíamos ser parte de nuestra formación, pero no lo hacemos. El interés primordial mayormente, y ahora ya metiéndonos en nuestro tema, los receptores de tirosina quinasa. ¿De dónde nace el interés? Pues simplemente en entender cómo es que se produce la enfermedad del cáncer. Y justamente es un tema por dos circunstancias para hablar del cáncer. Bien, sabemos que esta enfermedad lo que genera, a final de cuentas, ¿no? Va a generar un crecimiento, se podría decir, un crecimiento desordenado en los procesos normales de toda célula, que tiene un tiempo de vida, llámese plaquetas, 14 días, luego de los 14 días se da el proceso normal, que es el suicidio celular o la apoptosis, ¿no? Tomando como ejemplo, hablando de los glóbulos rojos, 120 días de vida media. Los enterocitos, recambio continuo, ¿no? Por el tipo de tarea que tienen en lo que es el proceso de reabsorción del kilo. Diversidad de procesos que, o sea, conforman prácticamente nuestra homeostasis celular. Aquí, a través de este entender, prácticamente está involucrado hablar de receptores de tirosina quinasa, para entender, quizás están muy involucrados, digamos, en este proceso, como dice acá, en las anormalidades en la señalización a través de receptores acoplados, como dice acá, enzimas. Prácticamente se ha encontrado el motivo a través del cual se genera, ¿no? En algunas personas esta enfermedad propiamente dicha, porque a veces no se encuentra el agente causal, no se encuentra el agente causal. Entonces, prácticamente este estudio ha llevado a resaltar y darle interés a este tipo de receptor de tirosina quinasa. Tenemos otro tipo de receptores involucrados, pero que no tienen nada que ver con receptores de tirosina quinasa. Por ejemplo, sí, receptores de tirosina quinasa, no, que no se involucren mayormente con la enfermedad del cáncer. Por ejemplo, es entender también que receptores de tirosina quinasa están involucrados en enfermedades, por ejemplo, como la diabetes mellitus 2, la aterosclerosis, que también es otro tema que les voy a pedir en el seminario, y también la inflamación está involucrada con receptores de tirosina quinasa, ¿no? Ustedes me dirán dónde, cómo, cuál es el enlace, y lo vamos a encontrar por ahí. Entonces ya vamos a entrar de llano a hablar de receptores de tirosina quinasa, que como vemos acá, ¿no? tercero importancia, se puede decir, dentro de los receptores de membrana, ¿no? De membrana, donde el ligando no se introduce en el interior celular. Hay dos procesos, tanto de transducción y transcripción génica, y media mucho aquí hablar del proceso de fosforilación de proteínas, que es lo que le había preguntado a su compañera al inicio, ¿no? ¿Quiénes? Sé que ese proceso de fosforilación de por sí lleva a la activación del
a la activación de ese receptor y vamos a ver cómo es que se da este suceso. Es importante, si se fosforila la proteína se activa y se da lugar a estos dos procesos para generar el efecto celular que, como dijimos, demora en horas, ¿no? Dentro de ellos, como ejemplo, receptores de citoquinas, diversas citoquinas. Entramos a tratar ya con ellos. Es de importancia este tipo de receptores, tirosina quinasa, que como vemos ha asociado a diversas patologías. Dentro de ellos es importante el cáncer, ¿no? Entre otras. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de receptor? Vemos que, por ejemplo, que le agregamos aquí. Su estructura es una proteína transmembrana, ¿no? Integral, ¿y por qué decimos que es integral? Porque va de extremo a extremo, ubicada a nivel del citoplasma, ¿sí? Y que su activación por el ligando genera la activación de un complejo enzimático o una enzima propiamente dicha, ¿ya? ¿Y quién es el activador principal en todos estos procesos? Pues simplemente procesos que involucran hablar del fenómeno de la fosforilación, ¿no? El simple hecho de que en este caso haya transferencia de iones fosfato a la estructura, y aquí ya vemos muy bien que su compañera había dividido en 3 espacios, que lo vamos a ver más adelante. Esto a nivel intracelular se va a dar, ¿no? Por el simple hecho del fenómeno de la fosforilación, se activa esta enzima. Involucrados en hablar de receptores de tirosina quinasa, dicen que hay más de 1 hasta 10 funciones celulares diferentes. Dentro de ellas el crecimiento y metabolismo celular destacan, ¿no? Destacan ellas. Ya vimos como ejemplo el fenómeno de cómo, por ejemplo, asumir en relación al crecimiento celular desmedido, asociar enfermedades como el cáncer. Ahora, ¿quién actúa como ligando? Dentro de ellos se dice que, por ejemplo, hay ligandos que se unen, dentro de ellas, por ejemplo, tenemos al factor de crecimiento epidérmico, al factor de crecimiento fibroblástico, al derivado de plaquetas, ¿no? Esos 3 prácticamente lo que hacen es activar una estructura, o mejor dicho, una membrana, ¿no? Una proteína integral. Prácticamente aquí estamos viendo, por ejemplo, son 2 uniones de 2 porciones, ¿no? De la estructura del receptor asociado a tirosina quinasa, que quizás acá no se ve, y se dice, actúan sobre receptores monoméricos, estos factores, tanto de crecimiento, propiamente dicho, el epidérmico, el fibroblástico y el derivado de plaquetas para generar respuesta celular. En cambio, solamente actúa, ¿no? Directamente, la insulina actúa sobre un receptor asociado a tirosina quinasa dimérico, ¿no? Entonces veamos aquí a través de esta estructura a que yo me refería. Prácticamente estamos hablando acá cuando es una de las estructuras. ¿De qué se componen? Antes que nada, para que veamos. Se componen de, como dijo su compañera, 3 estructuras, ¿no? Que están dentro de ellas. Entender que se denomina, por ejemplo, el dominio extracelular, cuando está fuera de la membrana celular, donde tienen al sitio donde se va a fijar el ligando, el dominio transmembrana, que es el segmento, dice, hidrófono en disposición de alfa hélice, y el dominio citosólico, donde se va a dar prácticamente, adosado tiene, por ejemplo, el aminoácido tirosina, ¿no? Tirosina, a donde se va a dar, digamos, el acople de estos iones fosfato. El unirse estos iones fosfato a estas estructuras de dominio citosólico activan al receptor tirosina quinasa, ¿ya? Eso es lo importante. Mientras esté adosado de ion fosfato, va a estar activado. Y también hay un tiempo en el cual estos receptores también están desactivados. Cada estructura con sus 3 dominios, siempre lo vamos a tener cuando está desactivado en forma monomérica.
Y cuando hablamos de forma monomérica es que están así, solos. Y que cuando se unen ligandos, como dijimos, aquellos que se unen a un monómero receptor, por ejemplo, en este caso el factor de crecimiento se une, entonces esa unión perfecta a este receptor monomérico lo que va a hacer es que se acople otro receptor monomérico de tirosina quinasa, se acoplen y formen un dímero para darse el proceso de la activación, en este caso del receptor, ¿no? En la cual, como dijo su compañera, va a haber en este caso, intercambio, se podría decir, un traslape de iones fosfato de un monómero al otro monómero. Ya pasan a ser una sola estructura. Entonces, puede ser autofosforilación, como puede ser ese tipo de cruce de información, digamos, de proceso de fosforilación cruzada, se puede dar, como puede ser por autofosforilación. Uno de ellos se autofosforila solo, ¿no? Entonces, recién de esta forma se podría decir que este receptor tirosina quinasa está activado. Como lo vemos acá también en relación al factor de crecimiento, que es la pregunta que se les ha desarrollado, que se les ha hecho, es de entender que el dominio de tirosina quinasa, ¿no?, se encuentra al interior celular, que es donde se va a dar el proceso de fosforilación. Fosforilación, como dice acá, cruzada, que es la que va a estimular, ¿no? Va a estimular y va a dar señal de que este receptor está activado, ¿no? Entonces, mira, acá se une el factor de crecimiento, trabaja de manera, se podría decir, uniendo dos monómeros, ¿no? Se une uno de ellos y luego el otro viene, ¿no? Se adosa, ya está activo, como también acá que podemos ver, ¿no?, a través de estos receptores de tirosina quinasa a nivel de membrana celular, vienen, por ejemplo, las moléculas señalizadoras, se unen a estos receptores, recién se dimerizan, ¿no? Cuando hablamos de dimerización, cuando dos monómeros se juntan, ¿no?, formando una pareja, como dice acá. Y los residuos, en este caso de tirosina quinasa, como dice acá, apareados fosforilan mutuamente sus tirosinas del dominio intracelular, van a hacer, digamos, este proceso de fosforilación de manera cruzada. También generan, una vez así activados, prácticamente estamos hablando de la activación, se va a generar la respuesta celular, ¿no? Lo estamos viendo acá. Ahora, hablando de este proceso de fosforilación, que se dice que es la activadora en este caso del receptor de tirosina quinasa, es entender, ¿no? Hablando de los receptores de membrana y tomemos en consideración a los acoplados a proteína G y los acoplados a enzimas, pues que estos ambos van a manejar la misma estructura en relación a, digamos, ¿cómo se le llama aquí? Tienen una cadena polipeptídica con 3 dominios, ¿no? Vimos ya el dominio extracelular, el cual tiene arraigo para el ligando, el dominio transmembrana y el dominio intracelular, donde se acopla la enzima, en este caso tirosina quinasa, si fuera receptores acoplados a enzimas, de la cual estamos hablando. En ambos procesos, ¿no? Tanto para receptores acoplados a proteína G y receptores acoplados para enzimas, ¿no?, vemos que se va a dar el proceso en principio de transducción de señal, como dice acá, convirtiendo la señal extracelular en intracelular, en ambos. Este tipo de señalización celular o que se va a lograr por el proceso de transducción, lo que va a ser de forma directa, ¿no? Puede ser de forma directa cuando dice la propiedad del propio receptor, ¿no? Y esta ocurre en la membrana citoplasmática. Es propia del propio receptor y ocurre en la membrana citoplasmática. Hablando de proteína G, pues el acople prácticamente al receptor de proteína G con desdoblamiento de la subunidad alfa, que es la que prácticamente la que va a tomar el papel importante en todo el proceso. Como también puede haber de manera indirecta, por ejemplo, hacer uso de segundos mensajeros. Al hacer uso de segundos mensajeros, acá vamos a ver, en el caso de proteína G, vamos a conseguir, ¿no?, que no solo va a haber transformación, sino también se va a amplificar la señal,
¿no? Y cuando hablamos de amplificación de señal, simplemente estamos hablando del proceso al interior celular para dar lugar al proceso de respuesta celular. Eso es lo que queremos traer como mensaje para hablar de transducción y de amplificación de la señal. O sea que ambos van por el mismo, se podría decir, ambos son semejantes para hablar de transducción de señal, Los dos van por el mismo camino. ¿Qué decimos de la amplificación de señal? Simplemente, como dice aquí, ¿no? Activación a partir de una molécula, vemos acá, no ingresa, ¿no? Pueden ser receptores acoplados a proteína G, como también a tirosina quinasa, donde ambas van a llevar a esta circunstancia de transducción de señal, ¿no? Donde esta, ya que se le llama el proceso de amplificación, ¿no? Como vemos acá dice, activación a partir de una molécula señalizadora original de múltiples moléculas que potencian la respuesta. A eso se le llama amplificación de la señal. A pesar de que se una una proteína GI, que normalmente se dice inhibitoria, sí, inhibidora de AMP cíclico, pero igual se genera un tipo de respuesta. No es que no hay respuesta, sí hay respuesta. Hay tanta respuesta por aumento del AMP cíclico como inhibición del AMP cíclico. Hay y existe respuesta y lo estamos viendo acá como ejemplo, ¿no? De la diversidad de respuestas, por ejemplo, como dice acá, modificación del metabolismo, modificación de la forma del movimiento celular, modificación de la expresión génica. Ambas nos pueden llevar por ese camino. Luego, vamos a ver qué ocurre propiamente en el proceso de la transducción y vamos a tomar en consideración para diferenciar de los receptores ionotrópicos. Y cuando hablamos de los receptores ionotrópicos, ¿no? Estamos hablando de los receptores acoplados a, en este caso, receptores de canales iónicos, ¿no? Receptores que utilizan canales iónicos. En estos procesos donde se utilizan canales iónicos, ¿no? Para hablar de transducción, ¿no? Simplemente aquí vemos que el ion ingresa al interior celular y ese movimiento iónico que genera, que se le llama potencia antimembrana, va a convertirse en señal eléctrica. Señal eléctrica que prácticamente, si habláramos del corazón, se va a visualizar en el electrocardiograma. Las ondas PQRCT nos van a hablar del fenómeno de despolarización y de repolarización meseta, repolarización y fase de reposo. Es la forma a través de la cual se va a ver, digamos, reflejada el proceso de transducción y a la par el proceso en el cual se da el fenómeno de la amplificación de señal. En cambio, a receptores metabotrópicos, si hablando específicamente de proteína G, en estos procesos, ¿cuál va a ser, digamos, la circunstancia cuando hay un fenómeno de transducción? Ya lo hemos dicho, ¿no? Simplemente, en este caso, es convertir esa señal que viene de fuera al interior celular a través de una cascada de elementos que participan para generar esa respuesta. Llámese si es activación de AMP cíclico o activación de fosfolipasa C, cada una tiene un proceso definido. Dentro de otros procesos, por ejemplo, siempre se va a involucrar calcio, ¿no? Que va a ser el segundo mensajero en importancia, generando procesos de contracción o relajación, ¿no? En este caso, ya habíamos visto por la movilización de este ion importante. Entonces, ¿por qué nombramos a todo este tipo de circunstancias? Porque a todos aquellos que participan en esta cascada de señalización intercelular les vamos a llamar interruptores moleculares, ¿no? Semejante a cuando ustedes, por ejemplo, para nosotros generar luz, utilizamos un interruptor de luz, ¿no? Tenemos dos opciones, ¿no? En el apretar, o apagar o prender, ¿no? ¿Y esto por qué hablamos de todo este proceso? Para entender cómo es que se activan los receptores tanto de tirosina quinasa y los receptores de proteína G, que en la anterior oportunidad se mostró esta figurita, ¿no? Para diferenciar uno del otro, porque este proceso, por ejemplo, de activación no se va a dar a nivel de canales iónicos, solamente a nivel de proteína G y a nivel de receptores acoplados a proteína quinasa. Dentro de ese proceso vamos a entender, por ejemplo, solo mirando la figura de manera directa, que se va a dar, ¿no? Dos procesos importantes, la activación o la desactivación de este
digamos, de esta señalización o cascada de señalización para generar la respuesta celular. Y en el caso, por ejemplo, de receptores acoplados a proteína, en el caso de receptores acoplados a proteína quinasa, le había preguntado cómo es que se da el fenómeno de la activación. Simplemente es por el proceso de, como dice acá, ¿no? Proceso de fosforilación. ¿Y de dónde obtengo ese fósforo? Simplemente es desligando del adenosintrifosfato, que es, se podría decir, bien sabemos que la célula procesa esto para muchos procesos, dentro de ellos, por ejemplo, aquí, para la activación de esta cascada de señalización asociado a proteína quinasa, como para otros procesos, dentro de ellos, por ejemplo, sacar fuera los iones que son propiamente del medio extracelular, por ejemplo, sodio a través de la bomba sodio-potasio TPasa, tiene muchas funciones, no solamente a nivel de bomba, sino también en estos procesos, ¿no? Diversas bombas que participan en diversas funciones fisiológicas. Entonces, a eso se le llama. O sea, la activación, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese fósforo o ese grupo fosfato que se une, ¿no? Que se une. Viene del ATP, ¿no? Hace uso del ATP para generar activación. Entonces, se podría decir, un receptor tirosina quinasa está activo si tiene adosado el grupo fosfato obtenido, ¿no? En este caso, por esta transformación de ATP a ADP. ¿Y quién promueve o qué enzima promueve esa activación? Va a ser proteína quinasa. Proteína quinasa, como dice acá, activador. Desplaza, dice, al interruptor en una dirección al agregar un grupo fosfato. Entiéndase que la activación es en un solo sentido. Es en un solo sentido, ¿ya? Así como la transmisión de neurona a neurona es en un solo sentido. También es importante destacar esto que dice, importante aquí, ¿no? Dice, para que una vía de señalización se recupere, cada proteína activada de la vía debe ser reajustada a su estado original, es decir, que no esté estimulado. Entonces, una vez que hemos logrado la respuesta por la unión de grupo fosfato, ¿no? Que mantiene activo a esta enzima proteína quinasa o a este receptor proteína quinasa, necesitamos que vuelva a su estado anterior, es decir, que no esté estimulado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Participa otra enzima que se llama proteína fosfatasa, ¿no? Tenemos proteína quinasa, esta proteína fosfatasa, ¿qué hace? Simplemente lo desactiva al receptor de proteína quinasa, o también, según literatura dice, lo desplaza en dirección opuesta, al quitarle el grupo fosfato, que lo vemos acá, ¿no? Entonces, aquí activo, aquí desactivo. En la anterior clase ya vimos, y se le llama, por ejemplo, interruptor, se le podría decir de segunda clase, interruptor molecular de segunda clase, a cuando el sistema receptores acoplados a proteína G son activados, ¿no? Por guanosin trifosfato. Aquí es simplemente adosar, acá es un proceso de fosforilación y acá sería un proceso de, en este caso, unión o activación de la guanosin trifosfato, ¿no? Y eso lo hemos visto en la anterior clase. Una vez que el estímulo, el ligando se une al receptor, ¿no? Por transducción se da la transducción, que es la comunicación del extra al intracelular, se va a dar, digamos, la partida del proceso en la cual participa proteína G, ¿no? Con el respectivo desdoblamiento de la proteína G, en la cual, bueno, se une solamente la porción alfa. Aquí se está dando de manera paralela para activar o mantener activo este receptor acoplado a proteína G, este desdoblamiento. Activo cuando está unido a GDP, ¿no? Estamos viendo la transformación de GTP en GDP, de GDP en GTP, estaría activo acá, por un proceso de hidrólisis GTPasa. Igualmente se va a liberar el grupo fosfato, dejando al receptor de proteína G desactivado. ¿Cuándo está desactivado? Cuando está unido a proteína o en este caso a guanosin difosfato. Y esto también lo habíamos visto en la anterior clase, pero acá traigo para que vean las diferencias entre ambos receptores de membrana extracelular, ¿no? Donde la activación
se da por dos procesos diferentes. Aquí es fosforilación, participa ATP, proteína quinasa y para desactivar proteína fosfatasa. En cambio aquí va a haber la transformación de GDP en GTP para mantener activo al receptor acoplado a proteína G, ¿no? Igualmente acá, liberado, en este caso el grupo fosfato va a desactivar al receptor de proteína G. Entonces, estamos encontrando diferencias y ahora vamos a ver en este caso, de las proteínas quinasas, los tipos que hay, ¿no? Los tipos que existen. Prácticamente a nivel de receptores enzimáticos existen los receptores, en este caso, tirosina quinasa, y a nivel de receptores sería al revés, ¿no? Sería al revés, sí, está bien. Acoplados a proteína G, ¿sí? Tirosina quinasa, prácticamente receptores, receptores de membrana era acá. Ya. Entonces, receptores de membrana tenemos los acoplados a proteína G y los asociados a proteína quinasa. Entonces, tenemos dos modalidades, dijimos, receptores enzimáticos y receptores acoplados a proteína G. Ya. Entonces, aquí estamos viendo que las enzimas que participan, por ejemplo, es tirosina quinasa, y en el caso de proteína acoplados a proteína G, es la serina, no solamente no es tirosina simplemente, sino también serina y tirosina sinasas. Sí, está bien. Serina y tirosina sinasas. Aquí solamente estamos viendo una de ellas, ¿no? Entonces, bien sabemos que su activación se da por procesos de fosforilación en el aminoácido tirosina, ¿ya? Que está en la parte intracelular. Es la forma como se activa. En cambio, en los receptores acoplados a proteína G, se da también ese proceso, se podría decir, la conversión de GTP a GDP para sostener que está activo este receptor, ¿no? Uniéndose o fosforilándose, ¿no? A nivel de estos aminoácidos serina o tirosina, es tirosina acá, tirosina, ¿no? Y consecuencia de esa fosforilación, ¿qué tipo de enzimas forman en los receptores acoplados a proteína G? Van a formar proteína quinasa A, diferente a lo que es aquí tirosina quinasa. Aquí es proteína quinasa A, proteína quinasa C y otras sinasas, ¿no? Incluido la calcio-calmodulina, incluida esa, ¿no? Estas listas representan el grupo ampliamente mayoritario. ¿Qué quiere decir? Que dijimos que en muchos procesos metabólicos están involucrados receptores acoplados a proteína G, donde también entre semejanzas que podemos encontrar al hablar de receptores enzimáticos, miren, participan, miren, serina, tirosina, sinasas, enzimas, ¿no? Formando por fosforilación proteína quinasa A y proteína quinasa C, en importancia ambas para dar al interior celular los procesos bioquímicos que la semana pasada vimos, ¿no? Por si no recuerdan, podemos colocar. Ahora dice que en ambos procesos es de común denominador trabajar con ATP. ATP, a pesar que no lo vemos acá en acoplados a proteína G, participa, ¿no? Dice, actúa como donante de fosfato y su ruptura brinda la energía necesaria para que la reacción química tenga lugar, ¿ya? En ambos procesos, ¿ya? Entonces, esto para que tomen en consideración las semejanzas que existen en ambos procesos. Ahora, yendo solamente a receptor tirosina quinasa, también existen dos modalidades, las activadas de manera intrínseca y las activadas de manera... Cuando hablamos de manera intrínseca, ¿qué quiere decir? Lo estamos viendo acá. Dice, el dominio citoplasmático contiene una actividad con actividad tirosina quinasa, con capacidad de fosforilar, claro, al interior, ¿no? Proteínas en los residuos de tirosina y un extremo, dice, carboxiterminal capaz de autofosforilarse. Y esta región es solamente codificada, ¿no? Por el mismo gen, ¿no? Por el mismo gen. Esa es la diferencia que vamos a considerar cuando hablamos de una activación del receptor enzimático tirosina quinasa prestada. Aquí, ¿qué dice? Una vez ligado
en este caso, bueno, el ligado unido al receptor, a la proteína citoplasmática con la actividad tirosinquinasa, ¿no? En el modelo JAK, ¿no? Que de repente habremos visto en algunos procesos bioquímicos, por ejemplo, involucrados. Dice esto, en estos receptores las sinasas son codificados por genes diferentes. Esta es la diferencia entre tirosinquinasa intrínseca y prestada. Mayor información, bueno, eso es lo que pude captar de lo que estuve revisando, que esta es por genes diferentes y esta es por el mismo gen, ¿no? Aquí lleva, no encontré mayor circunstancia de explicación. ¿Qué podemos sacar del gráfico observado? También de lo que pudimos revisar y de lo que nos dijo su compañera Huacayo, que en estos casos, por ejemplo, también a estas regiones o residuos de tirosina que se fosforilan para ser activados, se pueden unir otras moléculas para amplificar la información, para amplificar, en este caso, la respuesta al interior celular. Eso puede suscitarse. Y esto vamos a ver como ejemplo aquí, ¿no? Receptores de tirosina quinasa, tomando en cuenta el receptor de insulina. ¿Qué pasa en este tipo de circunstancias? Tenemos el receptor de tirosina quinasa en sus 3 estamentos, ¿no? Fuera, transmembrana, interior celular, donde están los receptores de tirosina, o mejor dicho, le llamamos en este caso, residuos de tirosina, los cuales para ser activados requieren, ya habíamos dicho, del proceso de activación por el proceso de fosforilación, donde participa el ATP y que puede ser autofosforilado o puede ser, en este caso, de manera cruzada, el proceso de fosforilación de un monómero a otro monómero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la insulina prácticamente en el proceso de querer captar glucosa del torrente sanguíneo se adosa para lograr ese objetivo, para controlar, digamos, la glicemia a nivel torrente sanguíneo y evitar el fenómeno de la glucotoxicidad? Es importante la insulina, que es una hormona que se libera en el páncreas, ¿no? Viaja por el torrente sanguíneo, se adosa al receptor, en la cual vemos la guanosin trifosfato convertida en guanosin difosfato, muy aparte del proceso de fosforilación, ¿no? Entre otros procesos bioquímicos que conllevan a nivel del núcleo celular con el proceso de transcripción de genes, ¿no? Entonces, por eso es también la característica, que no queda solamente en transducción como lo hace proteína G, sino pasa a ser un proceso de transcripción génica. Y hablamos que cuando había un proceso de transcripción génica, prácticamente estábamos haciendo una copia de acuerdo al mensaje que envía, por ejemplo, en este caso, y una vez adosado a este receptor, simplemente es que recién la glucosa va a poder ser captada. Si no hay receptor, mejor dicho, la unión del receptor tirosina quinasa a la insulina, no se va a ver la forma de captar la glucosa. Este proceso que conlleva procesos de transducción, y que estamos viendo, por ejemplo, un proceso que a final de cuentas lo que van a hacer, ¿no? Van a llevar prácticamente, por eso el papel radicalmente importante en el caso de la insulina, de ser el regulador de la homeostasis de la glucosa en nuestro cuerpo, porque miren, a través de estos procesos, ¿no? Tanto de transducción y en este caso de transcripción génica, nos llevan, por ejemplo, a controlar los niveles de glucosa. La unión del ligando al receptor, ¿no? Para generar este tipo de respuestas a nivel intracelular. Miren la importancia que tiene el receptor de insulina unido al receptor de tirosina quinasa, que en este caso, para este modelo, es dimérico, no es monomérico como otros, ¿no? Es dimérico, el cual una vez unido a la glucosa, ¿qué va a generar? ¿No? Simplemente el simple hecho de unirse en el receptor de la insulina como hormona, ¿no? Ligando, activa, ¿no? Fosforilándose el receptor dimérico. Y miren qué conlleva dentro de lo que involucra hablar de fenómenos de transducción, fenómenos de transcripción génica, ¿no? Estamos viendo acá una diversidad de procesos bioquímicos, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, dice, activación de la subunidad beta de tirosina sinasa. ¿Qué más vemos acá? Endocitosis del complejo
insulina receptor, ¿no? El complejo, formación del complejo RAS y efectos sobre el ADN y ARN. La activación de la subunidad beta de tirosina quinasa que nos lleva a efectos de sinasas y fosfatasas, por ejemplo, utilizar adecuadamente los depósitos de glucosa, como son en estos casos órganos importantes como el músculo, hígado y adipocitos, va a llevar ahí esto a la glucosa. Contribuye con el aumento, como dice, la captación de glucosa, contribuye también con el aumento de la utilización de glucosa, o sea, el desdoblamiento por el ciclo de Krebs hasta conversión de CO2, disminución de la formación de glucosa a partir del glucógeno, es decir, que ya el glucógeno, que es un digamos, un depósito de glucosa que tenemos endógeno, cuando hay una deficiencia de glucosa, pues esta va a entrar a tallar, genera todo ese tipo de fenómenos, crecimiento y expresión génica. O sea, aquí prácticamente esta célula, ¿no? Va a tener, por esta circunstancia, ¿no? Desde el núcleo celular, una orden, ¿no? A través de una cadena de proteínas que llevan la información para que se den todos estos fenómenos involucrados en lo que es la disminución de la glicemia, ¿no? Entonces, dense cuenta la importancia que tienen estos receptores de tirosina quinasa, solamente trayendo a tallar un ejemplo que viene a ser el receptor de insulina, que es famoso, ¿no? Es famoso entre otros que podríamos revisar y que ustedes van a traer a colar la siguiente semana. Vamos con los receptores de guanililato ciclasa, ¿no? Los que tienen mediando, por ejemplo, ya dijo su compañera, el GMP cíclico, guanosin monofosfato cíclico. Simplemente, ¿qué decimos de ellos? ¿No? ¿Qué decimos de este tipo de receptores de guanililato ciclasa? Semejantes en comportamiento a los de receptores de tirosina quinasa, pero aquí no voy a utilizar ATP, sino voy a utilizar guanosin trifosfato para convertirlo en guanosin monofosfato, ¿no? Eso es importancia radical para asumir la activación, ¿no? La activación a nivel intracelular, ¿no? De este tipo de receptores, también que tienen semejante estructura, ¿no? Extracelular, de transmembrana y a nivel sitio catalítico al interior celular. Dicen acá, único dominio transmembrana con capacidad de generar GMP cíclico, ¿no? A partir de guanosin trifosfato. Esa es la importancia radical que tienen estos tipos de receptores. Su sitio de unión al ligando se encuentra en la porción extracelular, digamos semejante al anterior, y dice en su segmento intracelular tiene los sitios catalíticos. Acá está, los sitios catalíticos, estos donde permite la conversión, ¿no? La enzima guanilato ciclasa va a convertir en GTP, el GTP en guanosin monofosfato. La producción de este guanosin monofosfato, ¿no? Esto, ¿qué va a generar? Va a activar a proteína G, proteína quinasa G. La proteína quinasa G, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fosforilar igualmente proteínas en ciertos residuos, tanto de seronina y treonina. Aquí sí tenemos residuos de seronina y treonina, a diferencia de proteína quinasa, que solamente teníamos residuos de serina, ¿no? De serina, no teníamos de treonina. En cambio, en proteína G también los tenemos, ¿no? Un ejemplo es el que les estoy dejando como tarea, el péptido natriurético, que es característico, por ejemplo, su elevación en enfermedades como la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que nos va a dar señales de una enfermedad en estado crítico, entre otros, ¿no? También tenemos receptores del óxido nítrico, aceptado como también un receptor de guanilato ciclasa, que no está asociado, como dice acá, a membranas. ¿Qué pasa en relación al óxido nítrico? Bien sabemos que es un gas que pasa con facilidad. Este óxido nítrico, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Eso a nivel de pared celular. ¿Qué cosa va a condicionar? Acá estamos, por ejemplo, viendo de manera característica un vaso sanguíneo, donde normalmente vamos a ver acá el acúmulo, ¿no? El acúmulo de... se podría decir, acúmulo de lípidos que generan el famoso fenómeno de la aterosclerosis. Hablamos de aterosclerosis, el acúmulo de lípidos que cierran prácticamente la luz vascular, ¿no? Cierran la luz vascular. ¿Para qué me serviría el óxido nítrico?
El óxido nítrico como tal, que es producido a nivel del vaso sanguíneo cuando este se encuentra sano, se produce porque prácticamente tiene la función de generar vasodilatación a esos niveles, no mucho más a nivel netamente vascular, ¿no? Circulación a nivel músculo liso cardíaco, donde en este tipo de estructuras en forma de Y es donde se promueve la formación de ese tipo de calcificaciones en base a lípidos, ¿no? Lípidos, ¿no? Generando el famoso fenómeno de la aterosclerosis, no permitiendo el flujo sanguíneo adecuado de sangre, como vemos acá, ¿no? Existe ya el vaso sanguíneo prácticamente está contraído acá cuando hay la pérdida del óxido nítrico, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo trabaja el óxido nítrico generando el fenómeno de la vasodilatación? Simplemente activando estos procesos que vemos acá, ¿no? La conversión de guanosin trifosfato por acción de la enzima guanilato ciclasa, ¿no? Formación del GMP cíclico, ¿no? Este GMP cíclico prácticamente va a generar, a final de cuentas, bueno, conversiones dentro de otros procesos a formación de guanosin monofosfato más otro componente, ¿no? Por acción de la guanosin monofosfato fosfodiesterasa 5 para dar lugar a la formación del fenómeno de la vasodilatación a nivel del vaso sanguíneo. ¿Y por qué la importancia fundamental de hablar del óxido nítrico a nivel de vasos sanguíneos? Esto vamos a entender de que prácticamente es el óxido nítrico el único que contribuye al fenómeno de la vasodilatación. Cuando el vaso sanguíneo se encuentra dañado, prácticamente en esa zona ya no voy a tener más óxido nítrico, ¿no? Generando ese fenómeno de vasodilatación, porque en el vaso sanguíneo siempre va a haber la perspectiva de ir por la vasoconstricción para poder generar eyección de sangre al punto más lejano, ¿no? Que se le llama resistencia vascular periférica. Prácticamente cuando se pierde esa capacidad, ya sea por fenómenos como la aterosclerosis o por cuestiones, por ejemplo, como un infarto de miocardio, esas zonas lesionadas, esas zonas infartadas, se puede decir ya, prácticamente son zonas necrosadas del tejido, en este caso de este tejido vascular, que ya no van a funcionar produciendo óxido nítrico. Entonces, vamos a requerir, en este caso, de óxido nítrico exógeno. ¿Existe en el mercado? Sí existen presentaciones, como ejemplo, ¿no? Sí existen presentaciones. Entonces, ¿qué utilizaremos? ¿Y dónde es que se va a dosar este óxido nítrico exógeno? Se van a dosar a nivel de este tipo de receptores, los denominados EDRF, ¿no? Los denominados EDRF, el óxido nítrico, ¿no? Exógeno se va a dosar ahí, ¿no? Va a interactuar con, ya sabemos este proceso, guanilatociclasas, aumentos del GMP cíclico, y a final de cuentas la vasodilatación se va a conseguir porque hay reducción del calcio citosólico, inhibición a la par del inositol trifosfato y el deacilglicerol, que permiten, como dice acá, el almacenamiento del calcio intracelular para dar lugar a la vasodilatación. Bien sabemos que IP3 va a nivel de canales de reanodina, de la sarcómera, para promover la salida de calcio. Entonces, si yo produzco GMP cíclico, esta es, digamos, el proceso bioquímico a través del cual se va a generar, en este caso, el fenómeno de la vasodilatación, como ejemplo de este tipo de receptores, ¿no? Que lo podemos ver acá, ¿no? Prácticamente se podría decir a nivel de músculo liso vascular, es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Estamos hablando de este proceso. No tenemos, solamente tenemos receptores para adrenérgicos, receptores alfa adrenérgicos, más no tenemos receptores para acetilcolina, no tenemos, ¿no? Que si así fuera no existirían problemas como la hipertensión, ¿no? Entonces, ya dañado, como les decía, el tejido, y estamos viendo acá el mismo proceso anterior, ¿no? Donde vamos a inhibir prácticamente por formación del GMP cíclico, miren, por acción de esta proteína quinasa G, ¿no?
anular la acción de la actina, miosina, ¿no? Generando a nivel, por acción de esta miosina ya inactiva, ¿no? La relajación con el fenómeno de la vasodilatación propiamente buscado, ¿no? Estamos viendo acá el papel importante que tiene en el proceso de disminución o no formación de dióxido de cloro ni inositol trifosfato, porque esta se va, por ejemplo, a membrana celular, a aperturar canales iónicos, va a promover eso, y el IP3 dijimos que promovía la liberación del retículo sarcoplásmico de calcio. Esto ya no se va a dar, esto ya no se va a dar cuando administramos o cuando el óxido nítrico se libera a nivel del vaso, en este caso del músculo lisovascular, o si en caso este falla, tenemos productos en el mercado, ¿no? Que van a generar, estos son los receptores EDRF, ¿no? Dependiendo del tipo de presentación que tú des de fármaco, donde dador de óxido nítrico, a final de cuentas, porque no es que yo estoy dando óxido nítrico acá, esto se va a convertir en óxido nítrico recién, ¿no? Posteriormente, al interactuar con ese tipo de receptores, ¿no? Se va a dar lugar a la formación de óxido nítrico, y acá vemos el proceso en el cual se involucra guanilil ciclasa, transformando este GDP en GMP cíclico, lo que hemos visto ya con anterioridad, proteína quinasa inactiva, convirtiéndose en proteína quinasa activa, que promueve la disminución de calcio generando la vasodilatación, ¿no? Este es como ejemplo de también receptores acoplados a guanosin monofosfato, ¿no? Uno de ellos en importancia este que estamos hablando, ¿no? Hablando del óxido nítrico. Bien, si tuvieran alguna pregunta, hasta aquí sería la clase de hoy día, ¿no? ¿Alguna pregunta? Tenemos acá la parte práctica, 5 preguntas para que ustedes desarrollen para la siguiente semana, ¿no? Si hemos hablado, por ejemplo, de insulina, vamos a hablar la siguiente semana de glucagón, que es el glucagón y cómo actúa, ¿no? Bien, tenemos el tiempo suficiente como para lanzar 4 preguntas, tenía acá, 4, porque necesito notas conceptuales, ¿ya? Notas conceptuales, entonces, pregunta por pregunta, yo voy a dejar cada 5 minutos. Lo que tienen que hacer ustedes es agarrar una hoja en Word, ¿no? Colocar sus nombres y apellidos, ¿no? Y cada 5 minutos estoy lanzando la siguiente pregunta. Bueno, la voy a pegar acá aquí en la presentación que tenemos de el PowerPoint. Si no tuvieran ninguna pregunta, espero haber quedado un poco clara al respecto, ¿no? Así que el tiempo va a empezar a correr desde las 22:45. Tenemos 22:45, tienen para que puedan acomodar su... No, 22:39, cada 5 minutos voy a ir soltando las preguntas. Voy a pegar las preguntas aquí en el PPT. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Nada? Esas son las fuentes de revisión que siempre les pongo, ¿no? Y vamos a pegar página a página esto de acá. Así que vayan abriendo su Word, coloquen su nombre, ¿no? Y vamos a lanzar las preguntas que se han preparado para esta oportunidad, ¿no? Establezca 4 diferencias entre un canal y una proteína transportadora, 4 diferencias, nada más.